Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Contamos con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización, más de 250 instituciones privadas y públicas que son atendidas con consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías económico-financieras, al igual que 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas del sector público-privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. En la parte de consultoría empresarial, brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones público-privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, por ejemplo, APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. En las capacitaciones especializadas, bueno, tenemos diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público, a ejecutivos profesionales, y del mismo modo ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Estos son los 12 sectores en los que actualmente tenemos capacitaciones. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y esta es nuestra tienda e-commerce, que les voy a pasar el link para que puedan ingresar y acceder a nuestras capacitaciones, seminarios y cursos. Bueno, sin más, le voy a dar pase al doctor Arce. El doctor Juan Luis Arce es médico cirujano y tiene una especialidad de medicina, emergencias y desastres por la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gerencia de servicios por la Universidad San Martín de Porres. Tiene una amplia experiencia, ha sido coordinador médico de misión observación electoral de la Unión Europea y Perú en el 2016. También ha prestado servicios de emergencia en los Juegos Panamericanos 2019 y bueno, un largo etcétera. Ahora sí, le doy pase, por favor, doctor Arce. Muy buenas noches con todos. Hola con todos. Agradeciendo la oportunidad de compartir esta noche con todos vosotros, vamos a conversar con ustedes sobre el desafío de gestión que significa el servicio de emergencia hospitalaria. Muy bien. Ya Ana Paula ya hizo la presentación. Soy médico de emergencia y actualmente me desempeño como consultor senior en servicios médicos del proyecto especial de los Juegos Panamericanos. Muy bien, ahora vamos a ir de manera gradual a conocer el desafío. Y para conocer el desafío, vamos a primero comenzar con la mirada, con el vuelo del águila y luego con la caminada del lince. ¿Y a qué me refiero con esta analogía? El vuelo del águila es la visión panorámica de todo el proceso, de todo el sistema. Y luego la caminada del lince es aquel recorrido escrutador, minucioso, que vamos a hacer del servicio de emergencia. Muy bien. Primero vamos a nosotros llegar al macro. El servicio de emergencia es una parte de lo que significa el sistema de servicio de emergencia en un país. No he querido hacer un gráfico muy frondoso, sino este gráfico concretamente presenta 5 actores. Estos actores van a ser el ciudadano, un centro regulador, la atención prehospitalaria y o telemedicina, la red de servicios de urgencia y emergencia y las redes asistenciales. Muy bien. Cuando el ciudadano se convierte o tiene una crisis de salud o percibe una crisis de salud, se convierte en paciente. Y he puesto acá el icono de encendido
porque él es el que enciende, el que activa todo este circuito. Este ciudadano, idealmente educado y orientado, debe identificar y comunicar la necesidad. ¿Y a quién la comunica? A un centro regulador, que viene a ser el cerebro de este sistema. Este centro regulador, como bien dice acá, su función va a regular la demanda. ¿A través de qué acciones? De atender la solicitud del ciudadano, del paciente, identificar su problema, priorizar su problema y, según sea el caso, puede o no activar los recursos, y más adelante nos va a ayudar, cuando el caso lo requiriese, la referencia del paciente hacia la IPRES o establecimiento de salud correspondiente. Seguimos con este circuito y este paciente identificamos entonces que tiene que ir a un establecimiento de salud o IPRES. ¿Correcto? ¿Y quién lo va a hacer? La atención prehospitalaria, las ambulancias, o la atención domiciliaria también, en algunos casos, la consulta domiciliaria. Y también la telemedicina, porque se puede despachar recursos, como también, como veremos más adelante, se puede hacer consejería. Entonces, este paciente se identificó que requiere la asignación de recursos, requiere una respuesta, requiere una intervención a nivel prehospitalario. Entonces, estos dos protagonistas, la atención prehospitalaria de telemedicina, según sea el caso, va a asignar, desplazará el recurso según el nivel de cuidado. Será una ambulancia tipo 2, será una ambulancia tipo 3 o será un vehículo de atención domiciliaria. En la mar de las veces, yo he sido director del SAMU y he sido subgerente de STAE, que son los dos servicios prehospitalarios emblemáticos tanto del Ministerio de Salud como de Salud. No todas las llamadas van a generar el desplazamiento de un recurso. Para eso debemos tener efectivamente la telemedicina. Y la telemedicina va a ser la consejería al paciente. ¿Dónde va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿No? O sea, de repente, señor, bueno, está con una cefalea muy intensa, a ver, no hay signos de alarma en el interrogatorio, en ese proceso de consejería, tómese un analgésico y ahí quedó. Lo otro, señor, no parece un cuadro agudo que merezca con la concurrencia a un servicio de emergencia. Lo que yo le aconsejo es que vaya a un consultorio o a un establecimiento de primer nivel. Pero cuando el paciente está en una situación de urgencia o emergencia y es necesario la evaluación minuciosa y con el soporte en el establecimiento de salud, y de ahora en adelante, para abreviar, le vamos a llamar IPRES, ¿no? Institución Prestadora de Servicios de Salud, va a motivar la atención. Y esta atención en el servicio de emergencia, correcto, será brindada, enfocada al nivel de cuidado, estabilización y resolución o resolución. Quiere decir, el paciente llega al servicio de emergencia, es atendido, correcto. Si el cuadro es muy grave, estabilizado, para eso hay las unidades de shock trauma, las unidades de observación especializadas, ¿sí? Y este paciente va a pasar a una sala de observación. Este paciente, de acuerdo a su dinámica, puede mejorar hasta el punto que le demos de alta, o también puede necesitar la continuidad de cuidados. Y en esta continuidad de cuidados, según se pueda ser brindada en el establecimiento que lo recibe, se buscará una referencia interna que sería la hospitalización. Y si no tiene esa capacidad resolutiva, va a pasar a ser un paciente que sería una referencia externa a otro establecimiento de mayor nivel.
Y finalmente, la red asistencial es la que brinda la infraestructura, los medios y la capacidad para hospitalizar, operar y los procedimientos necesarios para ese paciente. Como hace un momento lo mencioné, puede o no tener el establecimiento que lo recibe. Muy bien, este es el mundo ideal. Pero ¿qué pasa en la realidad? En nuestro país y en muchos países de la región, el ciudadano se convierte en paciente. Y cuando se convierte en paciente, ¿correcto? Es un paciente que lamentablemente no está informado, no está educado para saber cómo activar el sistema de emergencia. No sabe a quién llamar. Y caramba, y si tiene la suerte de saber a quién llamar, no hay un centro regulador único. Hay varios centros reguladores, hay varios números de teléfono, hay algunos de fácil recuerdo, pero a veces de mala difusión. Y hay otros que tienen números muy largos, sobre todo en los privados. Son números de 9 dígitos o números de 8 dígitos, en los cuales en el momento de la emergencia, en el momento del aturdimiento, de la ofuscación del paciente o sus familiares, verdaderamente no lo recuerda, y cuando lo recuerda puede ser muy tarde para cambiar la evolución de esa situación, ¿no? Del evento, ¿no? Entonces, no tenemos una central única. Cuando tiene la suerte que la central lo atiende y requiere el despacho, ya sea del recurso de atención prehospitalaria o telemedicina, tenemos una oferta heterogénea, deficitaria y no integrada. Tenemos una oferta no solamente deficitaria en cantidad, sino en calidad. Tomemos un ejemplo, un número X. Antes de la pandemia teníamos aproximadamente 185 ambulancias en Lima. Luego de la pandemia, afortunadamente, esta oferta de ambulancias casi se ha duplicado, casi son 300 ambulancias privadas, entre privadas y públicas. Pero cuando ustedes buscan ese recurso de ambulancia y lo han buscado en pandemia, no lo han encontrado, porque no hay una articulación, no hay quien articule esos recursos. Cada quien es una isla, cada quien es una isla, cada quien tiene su propio estándar, y los procesos de supervisión de estos servicios, si los servicios de por sí son heterogéneos, los procesos y los entes de supervisión son más deficitarios. No es lo mismo categorizar un establecimiento de salud físico y con infraestructura que clasificar o a categorizar ambulancias, unidades móviles con ciertas características, con ciertas particularidades. Muy bien. Tuvo la suerte que despacharon la ambulancia y la ambulancia llega a la puerta de la emergencia. Llega a la puerta de la emergencia y ahí viene el tema. Un gran porcentaje sorprende al personal de emergencia porque no está coordinado. Esa falta de coordinación hace que el paciente sea conducido a una emergencia que quizá no tenga la capacidad resolutiva, que quizá no tenga la capacidad física y peor aún, carezca de los procesos para hacer la contrarreferencia. Este nudo y cuello de botella puede generar y genera complicaciones y muertes, diferimientos críticos. Como médico de emergencia, sabemos que el tiempo es músculo y el tiempo es cerebro, en dos patologías emblemáticas como los cuadros coronarios y los cuadros cerebrovasculares. Ni qué decir el trauma, la epidemia silenciosa. No todos los hospitales están en capacidad de atender al paciente con trauma múltiple, que también le llaman el politraumatizado, por falta de especialistas, por falta de sala de operaciones,
por falta de soporte de imágenes, banco de sangre y otros. Ni qué decir el paciente quemado. Muy bien, eso es la sala de emergencia. ¿Y por qué pongo allí ausencia de una red de servicios de urgencia y emergencia? Sería bastante importante y cambiaría el escenario actual saber a qué hospital en tiempo real, a qué hospital lo puedo llevar, qué hospital lo puede recibir, qué hospital le puede resolver el problema al paciente. Pero eso no está ocurriendo. Y peor aún, cuando este paciente requiere ser hospitalizado, todos los hospitales están llenos. No hay camas. ¿Y qué ocurre? Si no hay un flujo de hospitalización, la emergencia crece, crece, crece y crece. Muy bien. Esta imagen que les trae a colación es la enfermedad crónica de la emergencia. En términos anglosajones le denominan el overcrowding, ¿no? Que es la sobresaturación de los servicios de emergencia, que ha motivado miles de artículos, que ha motivado cientos de propuestas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que estamos en Perú, que estamos con una realidad muy compleja y una realidad muy particular, que no necesariamente las fórmulas anglosajonas o de otros países van a funcionar acá. La habilidad de los gestores es hacer benchmarking, nutrirse de esa experiencia y en función de un análisis de su propia emergencia, implementar, analizar las estrategias y las acciones para contener y afrontar este problema. El copiar y pegar no funciona. El benchmarking es la mejor expresión de un adagio que dice: el inteligente aprende de su experiencia y el sabio aprende de la experiencia de los demás. Pero no te dice que le copies la experiencia, sino que saques tus propias conclusiones, que haya una gestión del conocimiento en este tema, que haya un desarrollo de procesos y que haya un gerenciamiento de acuerdo a lo analizado. Muy bien, el día a día de nuestra emergencia. El desafío para todos nosotros, no solamente médicos, sino todos los que interactuamos en un servicio de emergencia, es la creación del orden dentro del caos. En nuestra emergencia no existe el tiempo libre. Muchas veces nos olvidamos de almorzar, nos olvidamos de muchas cosas. Nos abstraemos frente a la magnitud de la demanda, a la magnitud del problema. Y lo tenemos claro, que para cada médico el tiempo es importante. Tenemos que evaluar y tomar decisiones cruciales en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que esas decisiones pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Y si el tiempo es importante para el médico y para todo el equipo de emergencia, es más importante para el paciente. Porque cuando estamos en el otro lado, y los que hemos tenido oportunidad de estarlo, sabemos cuán valioso es ese tiempo. Muy bien. El problema no solo es del sector público, es del sector privado. ¿Ok? Hay IPRES privadas que todos han colapsado frente a la pandemia. No estábamos preparados. ¿Ok? Y después veremos, o sea, su salud a todos les exige un plan de contingencia.
Y generalmente yo soy médico, como digo, de emergencias y desastres, y parte de mis competencias es justamente hacer gestión de riesgo. Y cuando hacemos algunas consultorías vemos que los planes de contingencia y emergencia de las CIPRES son bíblicos, que adornan el estante del jefe de emergencia, que nadie los lee, que nadie los difunde, y lo peor aún, nadie los conoce y por consiguiente nadie los aplica. El otro punto, el grave problema también que tenemos es el inventario de recursos. Hasta ahora, en el inicio de la pandemia se sacó un aplicativo de gestión de camas, un gran avance dentro de todo, y se sacó el caballazo. Y tenía con la finalidad identificar camas complejas o críticas y camas no complejas o de hospitalización. Y nos encontramos con dos temas, que muchos directores no conocían su hospital. ¿Ok? Muchos gestores no conocían su hospital. No tenían dimensionado en esa forma y en esa lógica. Y lo peor, que no reportaban al sistema. Por desconocimiento, por omisión, o de repente, no sé, por otras motivaciones. ¿Ok? Pero sí, eso ocurre. Y puede volver a ocurrir. El otro punto, la consulta prioritaria de primer nivel, disculpen acá, es la acepción. La consulta prioritaria de primer nivel insatisfecha. El paciente va al establecimiento de primer nivel de atención y ese establecimiento de primer nivel de atención efectivamente tiene todos los consultorios de promoción, prevención de la salud, pero no tiene una sala de lo que le llaman en algunos países de pronta asistencia, una pequeña sala de urgencias donde resuelva el día a día, resuelva un dolor, una odontalgia, resuelva un cólico abdominal banal, ¿no? Y si es algo peor, lo identifique, ¿sí? No hay. El paciente, por ende, ¿qué hace? Al ver insatisfecha su requerimiento, dice, muy bien, tengo la posta de Jesús María acá, no, más rápido me voy, o tengo el centro de salud de Jesús María a 2 cuadras de mi casa, pero si voy no me van a atender. Entonces, ¿qué hago? Me voy al hospital. ¿Vean? Eso es lo que ocurre. Y tenemos nosotros, en una estadística aprox, que el 80-90% de pacientes son de prioridad 3 para abajo. Y el otro punto, salvo honrosas excepciones, es el desconocimiento de cómo administrar correctamente un servicio de emergencia. Esto, mis respetos y mi reconocimiento muy, muy sincero a aquellos gestores que en pandemia han sabido, como decimos nosotros, surfear la ola. Pero hay otros que se ahogaron y dejaron que se ahogue más gente. Entonces tenemos nosotros que tener y mejorar la gestión. Y la gestión no solamente es responsabilidad del médico, sino la responsabilidad del equipo, como veremos más adelante. ¿Cuáles son las claves para afrontar este problema? Son 4. Los pacientes, nuestro personal, los procesos y los otros equipos. Muy bien, paso a describir. Los pacientes. Los pacientes, acá vamos a tener que saber cómo es la demanda. En cantidad, ¿correcto? Y en calidad. La cantidad por año, la cantidad por mes,
la cantidad por semana, la curva por día y por hora del día. Los comportamientos son distintos. A ese nivel de detalle debemos llegar para tener la adecuada información. Recuerden que una buena información genera buenas decisiones. Ese es el punto de vista de cantidad. Y del punto de vista de calidad, ¿correcto? Tenemos que hacer inteligencia sanitaria. Inteligencia sanitaria, bien entendida, es ver los perfiles epidemiológicos. Esos perfiles epidemiológicos pueden variar. Las enfermedades respiratorias se pueden incrementar en las épocas se incrementaban crónicamente en las épocas de invierno. Las enfermedades digestivas en la época de verano. Los traumas en las épocas de colegio, de universidad, por mencionar algunas. Si tenemos una población de más adultos mayores, vamos a tener pacientes con descompensación de enfermedades crónicas. Si tenemos una población de obesos, vamos a tener también eventos cardiovasculares u oncológicos más frecuentes. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a los pacientes, una visión general. Con respecto al personal, tenemos que saber nuevamente cantidad y calidad. Y la cantidad debe estar idealmente en función de la demanda. Por eso estoy yendo de esta manera progresiva. Y ahí vemos un término que lo aprendí en el salud cuando estuve haciendo gestión y posteriormente lo fuimos viendo también y construyendo. El famoso análisis de brecha oferta-demanda, ¿no? ¿Cuántos pacientes y cuántos recursos requiero para afrontar? Esto es un análisis muy interesante, muy importante, ¿correcto? Que tenemos que tener en cuenta. Pero no solamente debemos tener cantidad. En algún momento de la pandemia se procuró cantidad para atender el volumen inusitado de pacientes. Se licenciaron a los médicos más jóvenes para atender pacientes COVID. Pero no tenían las competencias, no tenían las capacidades. Y se hizo muy poco, y todavía se hace muy poco, para mejorar esas competencias. Una experiencia cortita que tuvimos nosotros en una época hace 30 años, cuando recién empezamos nuestra carrera asistencial. Yo soy bombero, ¿sí? Soy bombero, soy oficial superior de bomberos. Pero en aquella época era subalterno, médico recién graduado, y teníamos el terrorismo. El terrorismo comenzó a golpear en la parte urbana, con el estado de Tarata y otros que ustedes ya conocen. Igual que ahora, había menos médicos, menos especialistas y sobre todo muy pocos médicos que quisieran hacer prehospitalario, quisieran hacer CAI. ¿Qué hicieron con nosotros? Éramos médicos generales, no especialistas, y un grupo de médicos, me acuerdo de la unidad de cuidados intensivos del Revalidad, y nos capacitaron en manejo de vía aérea, en las acciones básicas necesarias para salvar la vida y para hacerlo bien. ¿Ok? Y el otro punto dentro del personal, dentro de la calidad, y que engloba eso, es la cultura organizacional. Y la cultura organizacional se construye con el ejercicio de liderazgo. Si no existe liderazgo, no hay quien guíe, no lidere, no hay quien guíe a ese grupo humano. La tarea del líder en la emergencia es convertir el grupo en equipo
y convertir ese equipo en un equipo de alta eficiencia, en una fuerza de élite, como le digo a mis residentes. Porque si la cultura organizacional es débil, la actitud va a hacer que el modelo fracase. El otro componente son los procesos. Muy bien. En los procesos no tenemos que irnos por las ramas, no tenemos que perdernos en el bosque, tenemos que enfocarnos en los procesos más importantes que van a dar eficiencia y sostenibilidad a la gestión del servicio. Dentro de estos procesos, identificar los procedimientos. Estos procedimientos, convertirlos y simplificarlos para hacer las reglas de juego de manera sencilla, para socializarlas, para practicarlas, ejecutarlas y generar adherencia a estas. Cuando me auditaron por primera vez en el Servicio de Emergencia de Clínica San Felipe, donde fui el coordinador del servicio, vino su salud y un indicador era la adherencia a las guías. Perfecto. Pero el instrumento, hasta ahora me parece que el instrumento de cumplimiento de adherencia de guías es muy débil. Es un saludo a la bandera. Tenemos que ir más allá. Pero no porque sus alumnos escruten o fiscalicen, sino como responsabilidad primero del líder de la emergencia. ¿Correcto? Y también involucrarlos a que en cada operador del servicio se haga responsable de ello. Muy bien. Y finalmente, el otro componente, la interacción con otros equipos. ¿Qué hacemos si los bomberos me llenan la emergencia con referencias no coordinadas? ¿Qué hacemos si STAE o SAMU hace lo mismo? Y no hay filtros. Entonces tenemos que coordinar con ellos. ¿Qué hacemos si la oferta y la continuidad operativa de laboratorio o de imágenes se quiebra o es deficitaria? Me ha pasado. Me ha ocurrido, caramba, que el tomógrafo se malogró, que no hay energía, que el procesador, que ahora como todo es digital, el sistema de proceso y de generación digital falló. Entonces tenemos que tener alternos. El servicio de emergencia por autonomacia es un servicio dinámico, un servicio en el cual estamos frente a la gestión del caos, a la gestión de la incertidumbre, a la gestión del desastre. Entonces nosotros, todo el hospital se puede caer, menos el servicio de emergencia. Eso es la responsabilidad compartida de los gestores del servicio, pero también de todos los líderes de la IPAS, en donde sea. Muy bien. ¿Quiénes somos responsables de la eficiencia de un servicio de emergencia? El 50% va a ser responsabilidad del personal de enfermería, nuestro personal administrativo, del personal de ayudas diagnósticas, del manejo de los trámites administrativos, del expediente o historia clínica del paciente, ahora que está digitalizándose cada vez más, las consultas traducidas en interconsultas y el tiempo de ingreso al piso, o sea, la hospitalización. Eso hace el 50%. Pero el otro 50%, ¿quién es responsable? El médico. El médico. Si ese médico, si ese colega, no tiene la aptitud, quiere decir las competencias, y no tiene la actitud, esto se cae. Y peor aún, si no ejerce liderazgo, esto fracasa. Y el fracaso de una gestión de un servicio de emergencia tiene un precio muy alto, que es la vida. La vida que se trunca. Viene la muerte. Y cuando no fallece, podemos tener complicaciones y podemos generar incapacidad.
Soy instructor también de brigadas de primera respuesta. Y cuando les digo, vamos a conocer el cuco a mis alumnos o los participantes de los cursos, doctor, ¿cuál es el cuco? La emergencia. ¿Y por qué se caracteriza la emergencia? Por ser súbita, no la esperamos, ¿correcto? No la esperamos. Y porque puede causar la muerte o la incapacidad. Así de sencillo. Ese cuco multiplicado por miles es lo que nosotros vamos a afrontar. ¿Cuáles serán nuestros objetivos fundamentales para con el paciente y nuestro equipo? Ojo, para con nuestro paciente y nuestro equipo. En primer lugar, la seguridad y la satisfacción del paciente y del cliente externo y del cliente interno, o sea, del paciente y de nuestro personal. La seguridad y la satisfacción, así de sencillo. Y estas dos columnas las vamos a fortalecer a través de generar un adecuado acceso a la emergencia, la accesibilidad al servicio, el ingreso al servicio, tanto para el paciente como para el personal. Si tenemos un proceso de admisión muy tedioso, con un sistema poco eficiente, y cuando tiene la suerte de pasar a triaje, tenemos un proceso de triaje igual de deficiente, no vamos a generar oportunidad. Teníamos un gran maestro de nuestra especialidad que nos decía, en la emergencia, la primera cultura que hay que procurar y construir es la cultura de la anticipación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que anticiparnos al problema. Que ese paciente que viene con un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza de repente puede ser banal, pero puede ser resultado de una hemorragia producto de un neurisma roto. ¿Ok? Mucho cuidado. Y el otro punto, la información. Tanto para el paciente como para nuestro equipo. Deben saber dónde están, por qué están, cómo están, qué intervenciones podrán ser objeto, las consecuencias de ellas, ¿sí? Y las posibilidades de desenlace. Mentirle al paciente o a los familiares sobre una condición médica, más adelante les va a generar desencuentros que va a generar demandas, probablemente denuncias. La clásica, entre comillas, nunca me dijeron que mi paciente se podía morir. No les digo que dramaticemos, que le digamos a todos que están graves, pero que seamos transparentes, seamos sinceros, y esa información que vamos a vertir al paciente y a sus familiares sea producto de un buen proceso de información. Y a nuestro personal, ¿qué tenemos que informar? ¿Dónde están? ¿Por qué están? ¿Cómo están? ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es su misión y su visión? ¿Cuál es su orden jerárquico? ¿Cuál es la ruta del paciente en la cual ellos deben contribuir al proceso? El confort. El confort es sentirse bien. Pero si una señora que requiere estar en camilla la pone en una silla de ruedas, no va a estar confortable. Confort al cliente interno, a nuestro equipo. Debe procurarse en lo posible, y realmente sería, y sí les digo, yo fui gestor de un servicio de emergencia en el cual el personal tenía un área
de higiene, un área de ropería, un área para pequeñas reuniones, un área inclusive para hacer como un kitchen, para preparar algunos alimentos, sin interferir con el proceso. Traducido también al paciente y a sus familiares, ese servicio de emergencia debe tener un área privada en la cual el paciente, no solamente para el aislamiento de pacientes, sino de un área privada en la cual ustedes tengan la facilidad de reunirse con la familia, no en el pasadizo, sino en esa área, y de manera muy empática, muy privada, muy íntima, comunicarle a la familia muchas veces las malas noticias. En el centro que está son los tiempos. Y los tiempos, el tiempo de ingreso, el tiempo de triaje, el tiempo de evaluación, el tiempo de definición, los tiempos de los tiempos con las ayudas diagnósticas, desde la emisión de la orden, el proceso de la orden, la ejecución del procedimiento, el reporte del procedimiento, el informe del procedimiento. ¿Ok? Ergonomía. El paciente puede llegar con una luxación de tobillo. Si va a estar 24 o 48 horas echado en una camilla de transporte, no camilla hospitalaria, camilla de transporte, con un colchón muy delgado, correcto, y una superficie sobre la cual reposa muy rígida, a las 24 horas ese paciente no solamente va a tener dolor en el tobillo, sino va a tener una terrible dorsalgia que lo va a complicar y lógicamente va a estar muy molesto y muy insatisfecho. ¿Ok? De la misma manera, en cliente interno, si los taburetes son inadecuados, si las mesas donde se apoyan para generar sus documentos, ahora que está tan de moda los reportes informáticos en computadora, si la pantalla de la computadora no está a la altura apropiada, si el teclado tiene defectos, lógicamente va a generar disergonomías y lógicamente van a tener problemas con su gente. El otro punto es la gestión del tiempo en el servicio de emergencia. Y esta gestión del tiempo en el servicio de emergencia se traduce al aprovechamiento del tiempo. Por decir así, tenemos una plantilla para un determinado turno en el servicio de emergencia de 10 médicos. ¿Correcto? Pero evidenciamos que el 80% de la producción de ese turno son responsables 4 médicos. Entonces, los otros 6 médicos, ¿qué están haciendo? O sea, esos 4 médicos en el mismo tiempo tienen doble o triple producción que el resto. Entonces tenemos que ver cómo podemos utilizar mejor estos recursos. Y finalmente, la performance. Y la performance va orientada a lo que significa el costo-beneficio. Todo tiene un costo, todo tiene un precio. Y si hacemos una gestión muy onerosa, muy costosa, ¿no? Como dicen los americanos, more expensive, ¿no? ¿Va a ser sostenible? ¿Va a alcanzar el presupuesto? ¿Ok? En el sector público, eso genera una serie de distorsiones. No les cuento las experiencias porque las van a saber de dónde vienen. Y en el sector privado, hacer un servicio muy caro. Bueno, cambian al gestor. Así de sencillo. Muy bien. Un servicio de emergencia que carezca de actividades de docencia e investigación, por más pequeño que sea, es un servicio también condenado a la rutina y condenado al fracaso. La docencia es un instrumento importante de liderazgo, es un instrumento importante para estandarizar procedimientos, es un instrumento importante para
inducir al personal en las reglas de juego. Es un instrumento importante para la incorporación de nuevas tecnologías en el servicio. Y la investigación también tiene un rol muy relevante. Y ese rol es la mirada hacia adentro de lo que está ocurriendo con la emergencia. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y a quién podemos reclamar o requerir esta implementación? Si uno va en esa estructura jerárquica de gestión a los dueños de la IPRES o los administradores de la IPRES y la demanda vuestra no tiene el debido sustento, sencillamente no los van a atender. Ya sea por el sector público o el privado, toda inversión o gasto está sujeta a fiscalización. Entonces, no se puede hacer una inversión o gasto sin tener el adecuado sustento. Y el adecuado sustento, ¿qué mejor instrumento que la investigación? Muy bien. Y ahora les voy a presentar una concepción muy interesante que hace algunos años nos la compartió un distinguido colega peruano, un líder en lo que es e innovador en gestión de servicios de emergencia, como el doctor Enrique Casalino. ¿Y quién es Enrique Casalino? Es médico peruano, que es el jefe de la unidad de urgencias del Hospital Claude Bichat de París y es el líder del programa de gestión de servicios de emergencia en la Universidad de Diderot. Y gran amigo nuestro. Y él presentó hace algunos años este esquema, la teoría de la tina. Dirán, doctor Arce, ¿no somos gafiteros? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Nuestra emergencia es la tina. La altura de la tina es la capacidad de infraestructura que tiene. ¿Ok? El agua de la tina tiene que fluir. Pero esta agua de la tina no es solamente agua, no está pura, tiene jabón. Y ese jabón puede estar poco denso o muy denso. Y si está muy denso, no va a desfogar o va a desfogar con dificultad hacia la salida. Muy bien. El protagonista entonces es nuestra tina. Y así podemos identificar 3 puntos importantes. Las entradas a nuestro servicio de emergencia, el proceso del servicio de emergencia y las salidas del servicio de emergencia. ¿Estamos a tiempo? ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Hay un micrófono abierto, por favor. Muy bien. Entonces, las entradas. Vamos a tener en rojo las prioridades 1 y 2, que lógicamente, ineludiblemente tenemos que atenderlas. La prioridad 3, 4 y 5, según la escala de triaje, es SIP, ¿no? Es el otro, el agua fría. Pero también tenemos la posibilidad de la ducha. ¿Y la ducha qué es? La demanda masiva. ¿Ok? Que puede venir a chorros, como en un choque de 2 vehículos, o los momentos pico de la pandemia, o puede venir a gotas, como ocurre en esa emergencia y en las primeras fases, cuando repunta la curva de pandemia. Esta agua, donde está el paciente, su densidad va a depender esquemáticamente de 4 actores: del médico de emergencia, del médico interconsultante, del personal de enfermería y las ayudas diagnósticas.
El médico de emergencia, no estoy hablando del residente ni del interno, el médico de emergencia, el médico de planta, es el responsable del liderazgo, de la evaluación, de las decisiones y de las acciones del servicio. El médico de planta, por ende, es el médico de mayor experticia, de mayor nivel en esta cadena de mando. No podemos dejar la evaluación y la decisión final a personal junior, a personal que no tiene todavía las competencias y la experiencia para hacerlo. Que sí, lo vamos a supervisar para educarlo en ese proceso, no tengo duda, pero no lo involucremos a nivel de decisión. Cuando este médico de emergencia, sus competencias no permiten definir algunos casos, va a recurrir a una segunda opinión, que es el médico interconsultante. Este médico interconsultante nos puede ayudar a afinar la decisión, pero puede fallar. El consultante es un junior cuando mandan al residente y no al asistente. Puede fallar cuando los tiempos de la recurrencia los tiempos de atención son muy prolongados. También nos ayudará a hacer más fluido este proceso el personal de enfermería, que sus intervenciones van a ir a los cuidados de enfermería y a determinados procedimientos que incluyen la administración de medicamentos y que incluyen también la ejecución de procedimientos, los procedimientos propios de enfermería. Y el otro punto son las ayudas diagnósticas. Laboratorio e imágenes fundamentalmente. Y acá el modo de falla puede ser que no haya algunos exámenes, que la máquina esté malograda, que no haya el operador de la máquina, que no haya el especialista que informe, o no haya un sistema o un procedimiento de informe, y con el informe sea prolongado. Pero nosotros también podemos contribuir a ese caos con las ayudas diagnósticas. Cuando no somos pertinentes en la indicación de las mismas. Nosotros tuvimos que corregir una distorsión muy grave en el servicio de emergencia de la clínica. Los médicos indicaban de plano resonancia. Y nos encontrábamos a un nudo muy crítico, porque los exámenes de resonancia en todos los establecimientos que lo tienen una cola. Tienen cola. Los exámenes son programados. Y un examen de resonancia, cuando es un examen especial de resonancia, puede durar de 1 a 2 horas. Y de ahí viene el proceso de la reconstrucción de imágenes, análisis, reporte. Pues van a tener a un paciente 6, 8 horas solamente por el examen de resonancia. Recordemos y nos retrotraemos un poquito a las primeras diapositivas, en los cuales el papel de la emergencia es la atención, la evaluación, ¿correcto? La definición del paciente. No podemos entrar a nivel de detalle. En la emergencia, como les digo a mis residentes, se manejan problemas. No se manejan diagnósticos y menos diagnósticos definitivos, salvo contadas excepciones. El otro punto,
los exámenes de laboratorio, pedían hemoglobina glicosilada, pedían aglutinaciones, que tenían un proceso más prolongado y que verdaderamente extendían la atención de emergencia y la atención de difusión. Muy bien. Todo esto va a ser el jabón más espeso y por consiguiente va a fluir más lento esta salida. Y esta salida va a tener 4 caños, según complejidad. Si el paciente afortunadamente evoluciona bien, va a salir de alta. Si el paciente va a requerir continuación de cuidados, va a tener que ser hospitalizado. Si el paciente va a requerir cuidados que no lo tiene la IPRES, lo voy a tener que referir. Y si el paciente lamentablemente evoluciona al éxito letalis, a la muerte, ¿correcto? Voy a tener que gestionar la muerte. Muy bien. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos tinas, tenemos jacuzzis. ¿Ok? Donde el agua no solamente fluye, sino se estanca forever. Donde el jabón es espeso, tan espeso, que produce burbujas. Y que produce crónicamente un adormecimiento de toda la dinámica de la emergencia. He ahí el resultado, el hacinamiento, o más conocido por los gringos como el overgrowth. Las reflexiones finales que debemos tener nosotros, recuerden ustedes que en vuestra emergencia pueden recibir el caso más banal o el caso más crítico y complejo. Ante esa incertidumbre, debemos tener claro que el equipo mejor preparado es el que afrontará apropiadamente lo inesperado. Y debe hacerlo de la manera correcta y oportunamente. Oportunidad significa en el momento donde pueda modificar el destino, la evolución de ese evento. No debe ser una isla. Aislado no lo vas a lograr. Vas a tener que generar relaciones internas y externas. ¿Correcto? Vas a tener en tu personal construir aliados, construir equipos, generar una cultura organizacional muy fuerte, con una estructura jerárquica muy definida, con roles y responsabilidades, no por un ROF que está en el papel, sino que lo lleven en cada uno en su disco duro. ¿Ok? También deberá proveerse del soporte respectivo. ¿Y a qué me refiero soporte respectivo? Los interconsultantes, ayudas diagnósticas, la logística, el personal de enfermería, los sistemas de informáticos, los sistemas de soporte de transporte hospitalario, etcétera, etcétera, etcétera. No postule una organización reactiva, postule una organización proactiva. Y la mejor forma no es basar su gestión por reacción, sino basar una gestión orientada por procesos. Una gestión que posea mecanismos de supervisión y evaluación constante a través de, ¿no?, los KPI o los indicadores del proceso, que permita la monitorización, el análisis correspondiente para establecer y proponer las medidas correctivas necesarias. No olvide que está en un servicio que se atiende en personas. No olviden que su atención debe ser humana y debe hacer y ejecutar sus acciones a todo nivel con ética y humanidad. Hemos visto ejemplos muy loables en pandemia, como hemos visto ejemplos muy deplorables de negociados
en el cuidado de ellos. Siempre, siempre construye equipo, construya el mejor equipo y hágalo ejerciendo un liderazgo, y ese liderazgo ejérzalo usted con autoridad y con ejemplaridad. Usted no puede exigir lo que no practica, lo que no hace. Muy bien, y finalmente, para afrontar este desafío, es que planteamos este diploma. ¿Ok? El diploma de especialización en gestión de servicios médicos hospitalarios de emergencia. En el curso número 1, en lo que es bases de gestión del servicio de emergencia, nosotros vamos a brindarles justamente qué es el servicio de emergencia, dónde estamos, qué modelos hay y qué oportunidades y propuestas tenemos para mejorar. En el curso 2, la ruta del paciente. Por dónde entra, por dónde sale y quiénes interactúan en este proceso con el paciente. Ya vimos brevemente con la TIM. El curso 3, gestión operativa del servicio de emergencia. Los intervinientes, los actores fundamentales para dar soporte, continuidad de atención y cooperación al servicio. Recursos humanos, logística, medicamentos, insumos biomédicos, fuente de energía, servicios de ayuda diagnóstica y otros importantes servicios de TI, de informática, tecnología e información. Curso 4. Ética y aspectos médico-legales. La gestión del riesgo es inherente a la gestión de continuidad operativa. Y acá nosotros, la gestión de riesgo en el servicio de emergencia tiene que ir orientada a la seguridad del paciente y a la prevención, y que esas distorsiones en la seguridad generen justamente quejas, reclamos, demandas y denuncias. Y tenemos que trabajar por el paciente y fortalecerlo sabiendo que nosotros somos fiscalizados y podemos ser objeto de alguna sanción. No en un aspecto punitivo, sino en un aspecto disuasivo. En el curso número 5 vamos a ver la gestión enfocada por procesos. Vamos a diseñarlos y aprender a diseñar los indicadores. Vamos a incorporar algunos elementos de metodología Lean con experiencia de clínica. Cuando empecé a aplicar metodología Lean en la gestión de servicios de emergencia, mucha gente fue escéptica. Afortunadamente tuve éxito. Y finalmente, el curso 6 es la gestión integrada del servicio de emergencia, en el cual, después de haber aprendido todos estos contenidos, lo integremos para que nuestro servicio de emergencia trabaje en red. ¿Correcto? Con un afán de mejora continua y una sana competencia para construir la mejor emergencia con el mejor equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arce, por esa presentación. Los que tengan dudas o consultas pueden hacerlas a través del chat, por favor. Como ya lo dijo el doctor, el doctor forma parte del diploma que nosotros estamos presentando, que es Gestión de Servicios Médicos Hospitalarios de Emergencia, ¿no? Es parte de una gran plana docente que va a dictar este curso que empieza el 29 de septiembre. Les voy a dejar el link para que puedan entrar directamente a la tienda y puedan ver todo el curso en su totalidad. Profesor, tenemos una pregunta. A ver, primero dice, excelente ponencia, doctor Arce, un orgullo que pertenezca al Cuerpo de Bomberos. De acuerdo a su conocimiento, ¿a qué se debe que no podamos tener un único número de emergencia de atención prehospitalaria?
Bueno, brevemente, sí, doctor Sarmiento, el sueño de tener un sistema de servicio de emergencia data de 1996. Y de ahí se retoma el 2006 con la creación del llamado CENARUE, de la Central Nacional de Referencia de Urgencias y Emergencias, que fue una iniciativa del Ministerio que conllevó a la creación de este centro, con la finalidad de integrar a todos los actores de los servicios de salud. Lamentablemente, como en muchos aspectos del sistema de salud en el Perú, cada actor juega independientemente. No hay una voluntad política en los últimos 25 años, desde que soy especialista, que haya podido procurar este tema. O sea, hay salud tiene su central, MINSA tiene su central, las privadas tienen su central, las Fuerzas Armadas y la Policía sus propias centrales. Y tenemos eso genera pues unas distorsiones, genera una mala utilización de los recursos y una inoportunidad en el paciente. Esperemos que dentro de esta articulación, estas propuestas gubernamentales de tener y unificar el sistema de salud, se preocupen y tomen en cuenta esto. O sea, el tema es un tema de proposición del sector salud como rector y es un tema de justificación a nivel legislativo y a nivel de la... Así es un tema político. Pero tenemos que tener buenos técnicos que brinden la mejor información para las mejores decisiones de sus poderes públicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, les he dejado el link del diploma ya les comenté, especialización en gestión de servicios médicos hospitalarios de emergencia. Y si nadie más tiene preguntas, damos fin a la presentación. Profesor, tenemos otra pregunta. Muy buena ponencia. Emergencia es un equipo donde el servicio de farmacia es vital. Se debe tener un abastecimiento adecuado. Recordemos que el oxígeno es un medicamento. Un comentario. Bueno, brevemente. Yo estuve como asesor del despacho ministerial durante la primera ola. Sobre mis hombros se planteó y fui el que propuso la estrategia de oxígeno, que hasta ahorita con sus modificaciones se viene aplicando. Y el gran problema, como dicen, sí, el oxígeno es un medicamento y no lo veíamos así. Por eso hemos tenido la crisis del oxígeno. Y el químico farmacéutico es el responsable de ello. Pero lógicamente interviniendo otros sectores como los ingenieros. Lamentablemente nunca fue atendido, nunca fue supervisado. Por ende, fue un quebradero de cabeza calcular y estimar la demanda de oxígeno real y proyectar la demanda. En la primera ola, afortunadamente, se recurrió a los ingenieros en base a algunos elementos prestacionales y se pudo generar un algoritmo para poder prever eso. La historia posterior, la cual ya no comparto muy de cerca, nos da una moraleja. Hay muchas lecciones aprendidas, pero muy pocas lecciones aprovechadas. Ana Paula, tu audio está apagado. Perdón. Le decía que creo que ya no tenemos más preguntas. Tenemos un comentario de María Ceballos Álvarez que dice gracias por compartir sus experiencias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno. Y lo que quería acotar a Ana Paula finalmente, como lo dijo a toda la audiencia, en este diploma se ha puesto justamente el equipo docente, no solamente
son profesores médicos, profesionales de salud de amplia experiencia, ¿correcto? Sino es personal que no solamente evidencia currículum, sino evidencia resultados. Y también se ha convocado ingenieros justamente que nos han acompañado en todos estos procesos y nos han acompañado en el éxito. Gracias. Gracias. Gracias por la ponencia, gracias a todos por su asistencia. Hemos dado fin a este webinar. Así que muchas gracias, doctor Arce, muchas gracias a los participantes. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias.